El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús le respondió: ¿no saben lo que piden? ¿Pueden pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con el que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí decidirlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida para la redención de todos. Palabra del Señor. Muy interesante la pregunta de los discípulos. Ustedes saben que siempre vamos a descubrir en las lecturas personas haciéndole preguntas a Jesús, distintos tipos de preguntas. Y Jesús va respondiendo a esas preguntas dependiendo de la intención de las personas, ¿no? Algunas de los fariseos les contesta con cierta dureza, otras de otras personas. Es curioso la pregunta de los discípulos, porque la hacen con cierta confianza, ¿no? Como que pues, yo sí puedo, porque ni siquiera piden, pues, Señor, ahí concédenos un favor, queremos pedirte un favor o algo, nada, sino que concédenos esto que te pedimos, y van así derecho. Recuerden que hace 8 días leíamos la pregunta de este joven rico, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para...? Y Jesús le dice: haz esto, y vende lo que tienes, y ni siquiera respondió nada, sino que se fue, ¿no? Entonces, como cierto tipo de preguntas y las respuestas. La lectura es de esta mujer que quería que Jesús la sanara, y los discípulos le dijo: atiéndela porque sigue gritando. Y entonces al final Jesús como que la regañó, le dijo que no estaba bien darle la comida de los perros, de los hijos a los perros. Entonces ella con una humildad le dice: sí, Señor, yo lo sé, pero también los perros comen las migajas que caen de las mesas de los niños. Entonces como cierta humildad al momento del encuentro. Pero en este caso los discípulos, imagínense, son los apóstoles, no estamos hablando de una pagana o de nada, sino los que ya han hecho el camino con Jesús. Y le hacen esa pregunta. Y están preocupados por algo. Y la preocupación aquí de ellos es realmente acerca de la grandeza, de quién es el más grande, quién es el más importante. Entonces, el sentarse a la derecha, a la izquierda, imagínense. O sea, eso es un lugar importante allá, sobre todo la visión que se tiene de Dios en el trono. Y uno sentado a la derecha y otro sentado a la izquierda. Eso ya es, mejor dicho, es algo especial que le querían pedir al Señor. Y Jesús, que no pierde, no se le escapan ni una, va y le intenta ahí persuadir con la respuesta, pero ellos le dicen que sí. Y al final les dice eso: el que quiera ser el grande de ustedes, que sea el que sirve.
Y ese es como el centro, porque esa es la opción cristiana, la opción que se nos pide. El camino la radicalidad del Evangelio está dado por allí. Nosotros seremos grandes en la medida en que podamos servir, ¿verdad? En la medida en que podamos servir, y servir, en este caso, al ejemplo de Jesús, que no espera nada a cambio y que das hasta la vida por servir. No importa, o sea, el momento de Jesús, de la muerte de Jesús, muere por los pecados, y basta que nosotros lo podamos reconocer como Rey y Señor, y que podamos seguir, y ya está. No importa si somos hijos o somos adoptivos y somos lo que sea, si somos de tal religión. No. Lo único que pide es eso, que lo podamos reconocer y que hagamos lo que Él nos pide, o que caminemos los pasos que Él hizo. Entonces, por ahí está eso es algo que se nos recuerda a nosotros. Porque lo que podemos ver allí es el espíritu realmente de querer ser grande, que está metido en el corazón del ser humano. Los discípulos eran seres humanos, y el espíritu de ser grandes y de mostrarse delante de los demás, pues está metido en la vida de los discípulos. Familia, y está metido en la dinámica de la vida de la iglesia. Estaba por allá de la iglesia, una iglesia que conocí, no les voy a decir el nombre porque de pronto la conocen. Los servidores tenían cada uno su uniforme, ¿no? Uno como unas batitas de un color, y los lectores tenían como unos estolones, como unas estolitas así, y las primeras bancas estaban reservadas. Entonces estaban para los lectores, para los ministros de Eucaristía, para los sugieres. Entonces tenían como su puesto dentro de la iglesia, ¿verdad? Y recuerdo que ese tiempo cambiaron el padre, pues empezaron serios problemas, porque en el fondo, cuando el padre les cambió ese sistema y les dijo que ya no había sillas de reserva para ninguno, que ya eran los servidores y tenían que sentar donde pudieran sentarse, empezó a cambiar y empezó la guerra interna ya de algunos de los servidores, porque se descubre que realmente ellos no estaban haciendo un servicio, ellos estaban haciendo un servicio para mostrarse a los demás, para sentirse importantes. Por eso tenían un puesto en la silla de adelante. Y entonces imagínense, eso pasa, o sea, eso le pasó a los apóstoles, pero eso sigue pasando a los discípulos hoy, a los discípulos de hoy, a los discípulos que sirven en la iglesia. Y entonces es eso, porque el Evangelio sigue, nos recuerda eso otra vez, y de manera bien clara nos lo recuerda. No se les olvide, ustedes son servidores. Y sigue, el ejemplo es ese que yo les doy, hasta el extremo. Entonces se nos hace ese pequeño recordatorio hoy, para que nosotros no se nos olvide. Tiene un propósito, ¿verdad? Y es que necesitamos construir sociedades mejores familias mejores constituidas, para que dentro de la pequeña iglesia, familia doméstica, allí la iglesia doméstica, la familia, este ejemplo cae bien. El regaño que Jesús le hace a los discípulos cae bien, para que en la familia el más importante, el más grande, sea también el que sirva, no solamente en la iglesia, y así sucesivamente en las sociedades y en todo. Seremos más grandes, seremos importantes, nos tendrán en cuenta porque servimos. Alguien esta semana me platicaba de por qué muchas compañías de aquí buscan a hispanos para trabajar en sus compañías. Les gusta que trabajen hispanos en sus compañías. Y no lo buscan porque les gusta la belleza latina, créanme que ese no es el motivo. Los buscan porque son buenos trabajadores y porque hacen bien los trabajos, porque trabajan justo,
trabajan bien, hacen lo que tienen que hacer, lo hacen en menos tiempo. Y decía, si contratan a otra compañía, este trabajo lo harían en 3 meses, y si contratan a esta compañía, lo hacen a mitad de tiempo. Y entonces eso es algo realmente, algo bueno, que la persona sea importante, no porque tenga muchísimo dinero o porque tenga, sino porque tal vez hace bien su trabajo, porque trabaja mejor, porque sirve mejor. Entonces, en esos caminos de evangelio, en estos caminos de iglesia, pues se nos invita de la misma manera, ¿no? Les digo otra vez, empezamos por nuestra iglesia doméstica, nuestra familia, la capacidad de servicio que nosotros tenemos en nuestros hogares, la capacidad de servicio que tenemos con el esposo, con la esposa, con los hijos, y viceversa. Eso, créanme, en el caminar nos van a ayudar a constituir mejores familias, mejores personas. No solamente para la iglesia, sino para la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Y por último, y no menos importante, en este caminar no estamos solos. No, contamos con algo especial, contamos con la gracia, ¿verdad? El Espíritu del Señor permanece en nosotros, nos anima. Ese mismo Espíritu nos va recordando esos compromisos cristianos que nosotros tenemos y que nos empujan y que nos ayudan a caminar mejor. Entonces, hacemos el compromiso nuestro, pero con la certeza de que no estamos solos. Y cuando sentimos que de pronto no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, pedimos al Señor la gracia. Concédenos la gracia, no estamos solos, podemos hacerlo mejor con tu ayuda. Y les voy a otra vez a leer la carta de la lectura, que está bien cortita, de la carta a los Hebreos que leyó Vicente, y que nos ayuda también a entender mejor. Y no les voy a leer toda, voy a leer la segunda parte. Dice, en efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Y aquí viene la parte bien bonita, dice, acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia. Que en este caso, ¿cuál sería el trono de la gracia en nuestra Eucaristía? ¿Cuál sería el trono de la gracia en nuestra Eucaristía hoy que estamos celebrando esta Eucaristía? ¿Cuál sería el trono de la gracia? La comunión, allí, el altar, ¿verdad? Entonces dice, acerquémonos por tanto con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener la ayuda en el momento oportuno. Los leo otra vez. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. La certeza de la presencia de Dios en nosotros, la certeza del Espíritu de Dios en nosotros que nos hace caminar mejor. Siempre. Todo esto otro que el Señor nos pide, lo lograremos con esa gracia. Pero nos dice la lectura, tenemos que acercarnos al trono. Tenemos que acercarnos a este lugar. Tenemos que acercarnos a la Eucaristía. Nos ayuda enormemente a hacer esto que el Señor nos pide. Que esa misma gracia que el Señor nos promete permanezca con nosotros y nos ayude siempre a ser sus servidores. Amén. Vamos a colocarnos todos de pie.